y fundada en el año 2002. Y bueno, tenemos como finalidad y objetivo principal velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el territorio nacional. Realmente para nosotros es un gusto poder hacer este tipo de actividades, sobre todo por sensibilizar a toda la sociedad en general sobre la problemática y la situación carcelaria que se están presentando en los centros de reclusión en Venezuela, y pues dar a conocer las diferentes situaciones en las cuales pues estamos sujetos, y pues aún más los privados de libertad, ¿sí? Dentro de nuestras actividades pues que realizamos a nivel nacional, nosotros tenemos presencia en 13 estados de Venezuela. Hoy nos acompañan varios de los coordinadores. Están conectándose uno a uno. Está la doctora Darlene de Guárico, está el doctor Abraham Rojas de Caracas, está, ¿quién más está? Está Karina, la periodista de OVP, está Raiza Ramírez, coordinadora del Táchira. Realmente somos un equipo como siempre dice Carolina, liderado por mujeres, pero que estamos pues prestos a realizar el trabajo y el monitoreo de toda la situación penitenciaria. Ok. ¿Le damos comienzo, Carolina? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ok. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a esta actividad. Es nuestra presentación del informe temático El VIH y la tuberculosis en las cárceles de Venezuela, los cuales vamos a tener las ponencias de nuestra coordinadora general, la doctora Carolina Girón. Está también Feliciano Reina, quien es un gran defensor de derechos humanos y pues presidente de Acción Solidaria. Y nuestro doctor Santiago Bassi, quien pues llevó a cabo esta investigación, y el cual pues gracias a su pericia y a su experiencia como internista e infectólogo IM Infectious, pues hoy nos van a conversar sobre, desde el punto de vista técnico, la situación del VIH y la tuberculosis en las cárceles de Venezuela. Adelante, Carolina. Buenas tardes a todos, gracias por conectarse, gracias Feliciano, gracias Santiago por su valioso tiempo. Y bueno, todo el equipo de OVP que participó en la recolección de data para tener listo este informe. Algo muy sencillo, pero muy denso con información. Y es el producto de una investigación y un monitoreo de la salud en los centros penitenciarios y en ciertos calabozos policiales. Específicamente en la búsqueda de las personas infectadas con VIH, y a su vez nos encontramos con una realidad que era la enfermedad, que era la tuberculosis. Y realmente encontramos muchos detenidos, muchos presos con ambas patologías. Este es un informe que se realizó en el periodo de octubre de 2019 a abril del 2020, y en ese periodo, según los informes del Observatorio Venezolano de Prisiones, murieron 55 presos. De estos 55 presos que murieron en ese periodo, 40 murieron por causas relacionadas con la salud, teniendo como base esas muertes la desnutrición. Es decir, estaban desnutridos y fueron presas de cualquier enfermedad, específicamente, muy mayormente la tuberculosis. En los calabozos policiales en el mismo periodo mueren 61 detenidos, de los cuales 28 mueren por cuestiones de salud.
Los centros penitenciarios que mayor muerte presentaron por cuestiones de salud y los estados son Bolívar, Carabobo y Lara. En Bolívar tenemos dos cárceles, la cárcel del Dorado y la cárcel de Vista Hermosa. Y realmente el 100% de los fallecidos fue por situaciones de salud. En El Dorado hemos monitoreado que las muertes no han sido nunca violentas, siempre han sido por cuestiones de salud, en vista de que hay malaria, tuberculosis y de paso, como los presos tienen que asearse, ingerir y cocinar con agua del río Cuyuní, y sabemos que el río Cuyuní está contaminado con mercurio. Entonces esto ha deteriorado la salud de estos presos y realmente nos hemos conseguido con situaciones muy fuertes allí, donde inclusive hubo 4 presos que murieron y los dejaron debajo de un árbol. Y bueno, fue el capellán quien tuvo que solicitar que fueran enterrados y tuvieran por lo menos un final de su vida digno. Con respecto a Carabobo, tenemos allí el complejo penitenciario Tocuyito, que alberga alrededor de 5.000 presos. Es una de las poblaciones más grandes de presos en Venezuela. Y por supuesto, también allí se están presentando prácticamente a diario muertos por tuberculosis y desnutrición. Y en el estado Lara contamos con 2 grandes centros penitenciarios. Uno es el David Vilorio, el llamado Uribana, y el Fénix de Lara, que también entre ambos están entre los 4.400, 4.500 presos. Entonces, estos estados y estos centros penitenciarios son los que están dando mayor cantidad de muertes de presos por cuestiones de salud. Otra situación que se nos está presentando con respecto a la tuberculosis es que no existe diagnóstico. Es decir, a pesar de que los centros penitenciarios son organismos que están bajo la responsabilidad del Estado, el Ministerio de Salud y la parte médica correspondiente al Estado no está haciendo los diagnósticos. Entonces, si estas personas no tienen un diagnóstico bien de VIH, bien de tuberculosis, no tienen la posibilidad de ingresar a los sistemas sanitarios de salud para recibir el tratamiento. Por ende, la gran mayoría están sin tratamiento porque no hay el diagnóstico. Otra cosa que nos conseguimos, que los que están diagnosticados, no es el Ministerio de Salud quien está ingresando los medicamentos a los centros penitenciarios, sino que le dejaron dicha responsabilidad a los familiares. Entonces los familiares tienen que ir a la oficina en la capital del estado a buscar el tratamiento y ellos llevarlos a los centros penitenciarios. Desde el 13 de marzo, que fue decretada la emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19, prohibieron las visitas y el ingreso de alimentos y medicamentos a los centros penitenciarios. Esto sucedió durante 3 meses. Aquellos presos que estaban diagnosticados y que estaban siendo favorecidos con el tratamiento de los programas antituberculosis y el programa VIH, pues pasaron 3 meses sin recibir tratamiento. Entonces, toda la mejoría que tenido, evidentemente la perdieron. Ya eso hablará mejor el doctor Bachi con respecto a esto. Pero 3 meses quedaron sin tratamiento antirretroviral en el caso de los infectados con VIH y el tratamiento antituberculosis en el caso de los enfermos de tuberculosis. Realmente una situación alarmante que llamamos la atención porque evidentemente prohíben las visitas y no hubo un protocolo de atención a los presos durante esta pandemia. Ya hace 15 días, 20 días se reanudaron las visitas y sí llegó un momento en que más o menos al 4.º mes de este largo confinamiento, pues dejaron ingresar paquetería y dejaron ingresar medicamentos. Pero no tenemos claro cómo quedó la situación de salud de estas personas que ya estaban diagnosticados y que ya estaban recibiendo el tratamiento. Entonces, realmente nos preocupa mucho esta situación y realmente vemos
que para lo que va de 9 meses del año 2020, en cifras que vamos a presentar la semana que viene, estamos solamente afinando información, se triplicó la cantidad de muertos en las cárceles venezolanas. El año pasado murieron 91, aquí estamos hablando de más de 300, de los cuales el 55% murieron por cuestiones de salud. Entonces, realmente nos sigue preocupando porque vemos que la situación va en aumento y no hay una mejoría, no hay una intención de parte de las personas responsables de que esta situación suceda, sino que la están ocultando. Realmente, bueno, el informe lo que queremos llamar la atención sobre esta situación, aunque no fue todo el país, fue una muestra significativa de lo que son detenidos, lo que son presos en centros penitenciarios, pues realmente nos da una visión de lo que está sucediendo con la salud en los centros penitenciarios. Nuestro llamado aquí es a sensibilizar a la sociedad, a los organismos internacionales, porque estamos solos gritando la situación de los presos. Independientemente de lo que hayan hecho estas personas y cumpliendo con la pena a la sociedad. Pero están yendo sin recibir ninguna atención. Tenemos que tener claro que en los centros penitenciarios solamente en 2 hay médicos durante 4 horas. En 6 hay una enfermera 8 horas. Y en los demás no hay. Prácticamente los presos están ellos mismos atendiendo, como tuvimos la denuncia y el caso en El Dorado, donde toda la población pasaba tratamiento de hidratación con un solo yelco, por supuesto contaminado, y bueno, ellos preferían hidratarse y no morir. Y están en eso, esas son las situaciones que se presentan en nuestras cárceles. Lamentablemente es lo común y no hay hasta ahora una voluntad política, una voluntad para que esto cambie. Esto es lo que les tengo que decir hoy. Quedamos abiertos a las preguntas una vez que culminen las exposiciones, tanto de Feliciano como el del doctor Bachi. Y bueno, así quedamos. Adelante, Feli. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, Beatriz. Muy, muy contento de estar con ustedes esta tarde. Además, unos días después de haber celebrado los 18 años del Observatorio Venezolano de Prisiones. La verdad es que ha sido un trayecto para mí siempre muy impresionante por la capacidad que ha tenido la organización para mantenerse en un terreno quizás de los más difíciles del país en términos de la defensa de derechos humanos y de promoción de derechos humanos, y siempre haciendo recomendaciones a partir de diagnósticos muy serios, muy rigurosos, y de nuevo no ha cesado de hacer estas recomendaciones, de producir información sobre política pública penitenciaria. Para mí siempre ha sido un motivo realmente de admiración y de respeto por su trabajo. Saludo a todas las personas asistentes. Como dices, en este caso sí tiene sentido decir bienvenidas, porque la grandísima mayoría efectivamente son mujeres, y además muy recientemente en un evento sobre la agenda de mujeres, paz y desarrollo, hacía allí un reconocimiento a esa labor impresionante que vienen haciendo las mujeres en el país en todo tipo de frentes, y en el ámbito de la defensa de derechos humanos y del trabajo humanitario, digamos, realmente destacado, ¿no? Yo creo que vale la pena recordar algunos de los primeros pasos que hicimos como Acción Solidaria sobre el tema del VIH, siempre
acompañando al Observatorio Venezolano de Prisiones. Mi primer encuentro con Humberto Prado fue en 2003, en las afueras de La Planta. Y justamente porque en aquel momento ya el observatorio, en este trabajo de acompañamiento que se podía hacer, de presencia dentro de los distintos recintos penitenciarios, el VIH estaba apareciendo en todos los lugares a donde iba. Y una de las cosas que Humberto Prado en aquel momento era qué podemos hacer, qué programa podemos implementar si esto ya lo estamos encontrando en los distintos centros penitenciarios del país. Creo que es importante recordar también que cuando empezamos, la población penitenciaria era de unas 19.500 personas. Si uno habla hoy de la cantidad entre las cárceles y en los recintos pues, de policía, hay que ver en qué se convirtió cuando la idea era justamente mantener un sistema no hacinado y que tuviera espacio para poder atender. Y es en parte frustrante, pero como decía, también anima mucho saber que hay este trabajo sostenido y que esperamos que en algún momento dado efectivamente se convierta en prácticas, cuando vemos que desde aquel momento 2003 hasta hoy no ha sido posible implementar unos programas con enfoque en derechos humanos y entre ellos el derecho a la salud, sin ninguna duda, para atender a la población penitenciaria. Es un espacio que más bien ha tenido siempre esta idea de solamente el castigo, de la humillación, del maltrato a las personas que están privadas de libertad. Recuerdo además en aquellos momentos que era posible todavía tener una cierta interlocución con algunas autoridades dentro del Estado y pudimos avanzar poco a poco en algunos de los centros penitenciarios con algunos programas, ¿no? Preservando la confidencialidad, preservando el trato que una persona con VIH que está detenida merece. Podíamos ir, digamos, acercando a quienes tuvieran VIH algunos espacios donde se les pudiera brindar una atención adecuada, facilitar la salida incluso a un centro de atención para hacerse los mecanismos, digamos, los exámenes de control y de seguimiento, para obtener tratamientos y cómo todo esto después poco a poco se fue desmontando hasta que, como si hubiera sido un daño para las organizaciones y no para la población privada de libertad y para la garantía de sus derechos humanos, pues ustedes saben que se hizo ya mucho más difícil la entrada, es decir, hubo una prohibición abierta para que nosotros, nuestras organizaciones, pudiéramos entrar a trabajar, aunque todavía, por supuesto, se puede hacer el trabajo, pero claramente con muchísimos más obstáculos. Trabajamos en aquel momento incluso en recuperar áreas de enfermería, en dar algunos beneficios adicionales en términos de salud siempre, ¿no? De nuevo, de la mano con el Observatorio Venezolano de Prisiones, pero poder atender algunas condiciones conexas con la infección por VIH. Ya veíamos también que sí había, a pesar de que la población penitenciaria era mucho menos de la actual, pero ya veíamos que en algunos espacios de estos, digamos, como de castigo, había un hacinamiento y una falta de ventilación que era muy alarmante. Todo esto ahora se encuentra con la situación de la emergencia humanitaria en primer lugar, que la empezamos a identificar en el año 2016, donde ya tanto para la población privada de libertad como para quienes no están dentro de los recintos penitenciarios o las comisarías, se estaba haciendo ya mucho más difícil este acceso a la salud en todo sentido. Personal, exámenes, control, reactivos, tratamientos, por supuesto. Bueno, ahora cuando se le añade la situación de la pandemia, pues estamos viendo que se convierte la población penitenciaria en uno de los grupos de mayor vulnerabilidad. Y se habla mucho ahora de un término, se está usando como de interseccionalidad. Y si uno pudiera pensar en los grupos de personas en este momento más afectados
por la emergencia humanitaria previa y la emergencia adicional sobre la anterior, la sobrevenida, que es la de la pandemia, vemos que hay efectos diferenciados y están siendo documentados muy bien sobre las mujeres y las niñas, las adolescentes, todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, con de nuevo, efectos diferenciados, las personas con discapacidad, las personas mayores, quienes están en zonas remotas, como los pueblos indígenas, las que tienen condiciones de salud crónicas, y dejo para el final las privadas de libertad, porque de todas las anteriores en situación de extrema vulnerabilidad, todas ellas las encontramos entre las personas privadas de libertad. Entonces, a esa privación y a esa gravísima afectación a sus derechos en general, dentro de la situación penitenciaria, se suman todo este conjunto de vulnerabilidades que hacen daño a la mujer reclusa, que hacen daño a sus hijos, que hacen daño a las personas lesbianas o gays que estén recluidas, que tengan alguna discapacidad, a las que son mayores, que las veíamos muchas veces en ese trabajo que hacíamos, a las que tienen algún problema de salud mental, otras condiciones crónicas y, como contaba en este momento Carolina, también muy dramáticamente, lo que pasa en los lugares remotos, ¿no? Por ejemplo, como El Dorado. Así que, digamos, estamos viendo en este terreno cómo se han mantenido la situación de violación de derechos humanos de una manera sostenida, generalizada, y si pudiéramos decirlo en términos de lo que acaba de documentar y publicar la misión de determinación de hechos, pues hay algo sistemático, porque podrían haberse tomado una serie de medidas que no se han tomado y aún en esa omisión hay una sistematicidad. Así que yo lo dejaría hasta aquí, eh, pero sí espero, Carolina y el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones, todas las personas que están trabajando como parte de este equipo en todo el país, que no dejen de mantener ese compromiso, ese tesón, esa perseverancia, tanto en la documentación, que ahora también la veremos con el doctor Bachi, y en la parte de sus enfoques técnicos, y también en las propuestas de política, porque esperamos realmente que en algún momento dado sea posible implementarlas para preservar, para garantizar la dignidad de las personas que están privadas de libertad. Muchas gracias. Gracias, Feliciano. Así seguiremos, trabajando mucho. Adelante, Santiago. Ok, buenas tardes, gracias por la invitación. Y en los próximos minutos voy a tratar de resumir, hacer un marco teórico y terminando sobre el análisis de la data recopilada durante este estudio. Bueno, empezando con tuberculosis en Venezuela, sabemos que la tuberculosis es por excelencia un indicador de salud. Por eso es llamado que es la pandemia de la pobreza, está íntimamente relacionado con estos indicadores de condiciones de vida, indicadores de salud de un país, ¿no? El Observatorio Venezolano de Prisiones ha informado que la desnutrición y la tuberculosis fueron las primeras causas de muertes en las cárceles del país en el año 2019, que es el último año que tenemos registro completo. A diferencia de los otros años donde la violencia era la primera causa de muerte en los recintos penitenciarios. La tuberculosis durante muchos años se ha tratado se ha dejado de lado porque aparentemente a principios de la década pasada estaba relativamente estable la cantidad de tuberculosis, de casos de tuberculosis. Sin embargo, las cifras de estos últimos 2 años demuestran lo contrario. El año pasado, en el 2019, se conocieron 11.000 casos de tuberculosis en el país, que fue un aumento considerable en comparación a los 6.000 de 2018. Y es importante descartar que el 60% del año pasado, 2019, tenían coinfección con el virus de VIH. La tasa en Venezuela de tuberculosis por 100.000 habitantes se había mantenido estable alrededor de 30
casos de tuberculosis por 100.000 habitantes hasta el año 2015. Y a partir del año 2015 ha ido subiendo hasta tener una cifra de 47 casos de tuberculosis por 100.000 habitantes. E inclusive las proyecciones dicen que podría llegar hasta 70 casos de tuberculosis por 100.000 habitantes para el 2021. Muchas personas han llamado esto una presencia de una epidemia de tuberculosis, o sea, que la tuberculosis se convierta en una epidemia si no se controla este aumento de la curva de casos. Es importante recalcar también que la cantidad de fármacos que se dedican al tratamiento de tuberculosis no llegan a todos los pacientes y se ha estimado que alrededor de un 50% de los pacientes o no tienen tratamiento o llega de forma irregular, esto en general en Venezuela. También hay poca continuidad en los reportes de los boletines epidemiológicos para tener una idea mejor de lo que está pasando en relación a la tuberculosis. Es importante también que con esta pandemia también ha habido problemas por las visitas reducidas que han tenido los familiares, que muchas veces, aparte de llevar alimentos, llevan el tratamiento mismo de tuberculosis en algunos centros y a veces el tratamiento para VIH. ¿Okay? Entonces, en la segunda parte de la discusión vamos a hacer una introducción ya entrando en la tuberculosis, en el tema de la tuberculosis en las cárceles venezolanas, un comentario sobre la presentación clínica, después sobre el manejo integral de la tuberculosis dentro de las prisiones, para terminar con un pequeño análisis de la data recopilada en el trabajo. Realmente la tuberculosis, como dije, sigue siendo un importante problema de salud pública junto con malaria y la desnutrición. La tuberculosis es una enfermedad típica del hacinamiento carcelario y realmente se encuentra presente en todas las prisiones de América Latina y Venezuela comparte el lugar de aquellos países que ha ido empeorando, en vez de mejorar hacia las metas de las organizaciones de salud, ha ido empeorando. Se dice que Venezuela, junto con otros países, le va a ser muy difícil alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio por las Naciones Unidas en relación al caso del número de tuberculosis por 100.000 habitantes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son factores que están presentes en el sistema carcelario que inciden en esta prevalencia, esta aumentada de tuberculosis? Bueno, tenemos hacinamiento con una ventilación inadecuada, un diagnóstico tardío de casos y de rastreo de los contactos, una disponibilidad subóptima del tratamiento inadecuado. Como comenté, el tratamiento no llega en la cantidad y en la continuación que debe llegar para las cárceles. Hay hacinamiento. Todos sabemos que el hacinamiento está por encima del 130%, hay una alta rotación de prisioneros y una implementación que hemos llamado deficiente, las medidas de control conocidas ya por todos para el control de la tuberculosis en las cárceles. Como dijo Feliciano Reina, el VIH es un factor inmunosupresor potente para combinarse con la desnutrición para aumentar la frecuencia de la tuberculosis activa en las cárceles. Hay otros factores como, aparte de la desnutrición, como el uso de drogas estupefacientes, cigarrillo, la ingesta de alcohol, o también la presencia de otras enfermedades crónicas, como muchos son diabéticos, esto incide junto con la desnutrición para que haya un aumento en la exposición a la tuberculosis. La presentación clínica es variable, el preso puede presentarse en forma aguda o crónica. En forma crónica, usualmente, como ustedes saben, tos crónica, pérdida de peso, pérdida del apetito, malestar general, pero muchas veces pasa desapercibida porque la atención en las cárceles, la cantidad de profesionales destinados a la evaluación periódica de los presos no es la más adecuada. Estos prisioneros tienen una característica que no son una muestra representativa de la sociedad en general. Usualmente ellos son hombres entre 15 y 45 grados con baja escolaridad, provenientes de estratos sociales desfavorecidos socioeconómicamente y sectores marginados de la sociedad. Entonces, estas dificultades que hay en el ambiente penitenciario también están relacionadas con la custodia. Estos presos están en un ambiente de custodia muy complejo, muy difícil, que hace que el diagnóstico, la detección del tratamiento sea mucho más difícil que la población general que no está en estos sistemas penitenciarios. Esto es bien complejo el manejo. El fracaso del tratamiento de tuberculosis es mayor que la población general y sobre todo si hay coinfección con VIH, donde el preso tiene que recibir no solo tratamiento para tuberculosis, sino concomitantemente tratamiento VIH, que también no en todos los casos llega de forma oportuna y en forma regular, ¿no? Los presos usualmente están muy próximos unos a otros
y hay una intensidad en la exposición. El tiempo que ellos pasan en proximidad es mucho mayor que si usted estuviera que no estuviera privado de libertad. Y el acceso a la atención médica, esto es un punto que nos toca a nosotros los médicos, tampoco es difícil, es difícil también porque no están muy motivados, tienen bajos salarios, muchos de ellos les falta capacitación, o sea que también hay que reestructurar la parte de atención médica en los centros penitenciarios. Entonces, ya para hacer el análisis de los datos recopilados, es importante decir que las muertes, como dije, en prisión, usualmente uno cree que se deben a hechos violentos. Uno de los hallazgos del estudio es que en esta oportunidad las muertes por enfermedad superaron a aquellas muertes por hechos violentos. Entre octubre de 2019 y abril de 2020, el 72% de las muertes fueron relacionados con las situaciones con salud y no por hechos violentos. Es importante. Cuando digo situación de salud, es la combinación de la desnutrición, tuberculosis y en un porcentaje, ya vamos a ver importante, también infección por VIH. En algunos estados la situación es peor. La situación penitenciaria del estado Lara es alarmante. Durante el periodo de la muestra fallecieron 15 reclusos, de los cuales 13 fallecieron por tuberculosis. De aquellos reclusos que se registraron con problemas de salud o estaban enfermos, de 116 reclusos enfermos, el 74 de ellos fueron por tuberculosis y 25 de ellos tuvieron coinfección con tuberculosis y el virus de VIH. Es importante recalcar que de esos 74 reclusos enfermos, 18, o sea, solo el 24% de esos reclusos enfermos recibieron tratamiento de tuberculosis. Esto pareciera inaceptable en un sistema donde se sigue un control importante en la salud de los presos de libertad. Y de ellos, de los que no recibieron tratamiento, fueron un 76% que nunca llegaron a recibir tratamiento. O sea, casi la mayoría de aquellos enfermos que se detectaron tuberculosis no llegaron a recibir tratamiento. Esto es un llamado importante a regularizar y a implementar todos los mecanismos necesarios para un diagnóstico oportuno, mejorar el diagnóstico de laboratorio a lo largo de todo el país, no solo centralizado en la capital. Los estados que nosotros tuvimos reclusos enfermos se distribuyen en Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta y Táchira. Y como dije, de esos reclusos enfermos, la mayoría no llegó a recibir tratamiento de tuberculosis, que esto podíamos utilizarlo en una discusión para ver cuáles son las razones que por supuesto comparten con el general, con el país, pues ya les dije que alrededor del 50% de los enfermos con tuberculosis no han recibido tratamiento regular, pero pareciera que en las cárceles es inclusive peor el porcentaje de aquellos reclusos que no llegan nunca a recibir su tratamiento como debe ser. Entonces yo creo que vamos a llegar hasta aquí y dejar para el periodo de preguntas y respuestas los puntos más importantes. Gracias, Santiago. Esto forma parte de lo que, de esta investigación, de todo lo que nos ha llamado a nosotros la atención, la situación de salud en las cárceles y sobre todo con estas dos patologías, VIH y tuberculosis. Estamos abiertos, creo que en el chat, no sé, Beatriz, en el chat. Bueno, hasta ahora, Carolina, no hay preguntas. Nos han preguntado es referente al informe y pues ya les mencioné que lo pueden descargar en nuestra página web, sí, pero hasta los momentos no hay preguntas. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Alguien que queramos que le aclaremos? ¿No? Aparentemente no. Bueno, entonces, tal como lo dijo Beatriz,
El informe está en nuestra página web, ya está colgado a disposición de todos los que quieran revisarlo, todos los que quieran, aquí hay un, verlo. Hay una pregunta. Permiso, Carolina. Acá, pues, nos pregunta Wandor. Buenas tardes. Si podrían repetir las cifras de fallecidos de este año por ambas enfermedades. Gerald. Ya va, vamos. ¿Quién lo dijo? Wander. Wandor. Mira, Wander, lo que estamos hablando aquí es una muestra que se sacó de octubre de 2019 a abril 2020. Las cifras de lo que va de año ya nos va a corresponder la semana que viene. Pero en ese periodo, específicamente en ese periodo, murieron en los centros penitenciarios 61 personas. Perdón, discúlpame. 55 presos murieron en los centros penitenciarios. Centros penitenciarios es lo que llamamos cárceles, la cárcel que conocemos, las grandes, donde tienen todos los espacios. De esos 55, 40 murieron por cuestiones de salud en ese periodo. Llegamos hasta abril nada más de este año. Y en los calabozos policiales, que cuando hablamos de calabozos policiales hablamos comisarías de policías estadales y municipales, 6 CPC, SEBIN, pero de la parte penal, no los presos políticos, pues ya eso es materia de otra situación, y destacamentos de la Guardia Nacional, de calabozos de la Policía Nacional Bolivariana, calabozos del FAES, toda esta cantidad de calabozos que hay en el país. Allí murieron 61 personas. De esos 61 detenidos, pues 28 murieron por cuestiones de salud. ¿Qué es lo más importante que esto pasa? Que en los sistemas penitenciarios no debe morir nadie en una cárcel, salvo que sea por cuestiones naturales. Entonces, ¿por qué? Porque la persona está allí bajo custodia del Estado. Lo único que perdió esa persona es la libertad. De resto, conserva todos sus derechos. Y no tenemos que verlo como privilegio, porque están bajo la custodia del Estado, pagando ellos la pena por un delito que está así contemplado en la ley. Es lo único que ellos pierden, la libertad. Más sin embargo, aquí están perdiendo hasta la vida porque no reciben alimentos, porque no reciben medicamentos, porque no reciben atención médica. Y estamos hablando de lo básico. Ahora bien, también vi una pregunta por ahí, ¿qué hacen los jueces de ejecución? Pues lamentablemente los jueces de ejecución han estado paralizados durante 7 meses. La justicia está paralizada 7 meses. ¿Y qué nos ha pasado? Tenemos 2 casos de personas fallecidas por tuberculosis que ya tenían la pena cumplida. Y ninguno de los jueces le envió la boleta de excarcelación. Entonces, ahí es responsable, eso es una violación a sus derechos humanos, es responsable desde el director de la cárcel hasta el ministro de penitenciario, hasta el juez, hasta el alguacil y ahí todo el mundo. Porque es que eso es una responsabilidad compartida. La persona muere cuando muere en abril cuando tenía que estar libre en enero. Entonces los jueces de ejecución no hicieron nada. Se quedaron sin ningún, y bueno, ellos creen que eso está muy bien. Claro, aquí hay otra pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Nos indican cuáles son las primeras medidas a corto y mediano plazo que deben ser tomadas para evitar que los privados de libertad mueran por estas causas. Bueno, hay una ventaja que tiene el sistema penitenciario, que todo está escrito. Aquí no hay muchas cosas que inventar. Hay una ley nacional y hay convenios y tratados internacionales que manejan la materia. Uno de ellos, y la básica, son las reglas Mandela. Ahí está todo. Y esto, si
si hay un cambio en el país, tiene que cambiar el sistema penitenciario. ¿Y cómo es? Primero, tratando con dignidad a los presos. Porque uno de lo que yo personalmente creo es que tú cambias al individuo para poder cambiar el entorno, no es al revés. Entonces, si tú empiezas a tratar dignamente a una persona que ha cometido un delito y le das una serie de oportunidades que tal vez no tuvieron en su vida fuera, por X o por Y razón, no tuvieron acceso a la educación, no tuvieron acceso, y lo empiezas a tratar dignamente, le das comida en platos, no en tobos como comen los presos actualmente, lo que llegan a comer, y le cambias todo este panorama, la persona cambia. La persona cambia. Y eso sirve para que cuando él se reinserte a la sociedad, evidentemente haya un cambio en su entorno y evidentemente todos los que dependen de él y todos los que estén a su lado, pues no vuelvan a caer en una situación como esta. Esto es lo que nosotros queremos. Ahora, con respecto al tratamiento, bueno, aquí tenemos a dos personajes que saben de eso muchísimo. Feliciano como nuestro representante de la situación humanitaria compleja que estamos viviendo, el doctor Bachi como infectólogo, pues ellos de su punto de vista, a nivel médico, pues, y a nivel de toda esta situación lo pueden explicar mejor que yo, porque realmente nosotros estamos a nivel de sistema penitenciario y realmente, mira, cumpliendo con la Constitución, cumpliendo con los convenios de derechos humanos, eso cumplimos. No sé qué digas Feliciano o Santiago, que se pueda cambiar en esta situación de enfermedad de los presos. Bueno, puedo comentarios. Ok, bien. En relación a la tuberculosis, en general, hay un plan maestro de prevención y tratamiento de tuberculosis que está en consonancia con la OPS, la Organización Mundial de la Salud. Todo está escrito, como dijo Carolina, y lo que es que tratar de llegar a las metas de cumplimiento. Primero hay una fase que es de diagnóstico, es muy importante, estamos cojeando en el diagnóstico en los laboratorios a nivel nacional. Entonces, optimizar todos esos métodos e importar todavía los métodos modernos que tenemos de métodos moleculares de tratamiento de tuberculosis, de diagnóstico de tuberculosis. Y una vez hecho un buen diagnóstico, tenemos que asegurarnos que la segunda parte del tratamiento también cumpla con todos los requisitos de los organismos internacionales, que está muy claro cuál es el tratamiento de tuberculosis. Entonces lo que hay que tener es la cantidad suficiente de técnicas diagnósticas en todas las cárceles del país, y también que esos enfermos que se han diagnosticado, el tratamiento llegue en forma oportuna, porque recuérdense que si ustedes dan un tratamiento parcial para tuberculosis, puede haber emergencia de cepas resistentes a la tuberculosis que complican aún más la evolución del tratamiento de tuberculosis. Entonces, esto lo que hay que es cumplir lo que ya está escrito y esforzarse en que los derechos de los presos en este aspecto de salud sean cumplidos. Si yo puedo agregar algo en esto, digamos, yo creo que para el ámbito del VIH, por lo menos, todavía hay un trecho largo que recorrer, incluso fuera del sistema penitenciario. Aquí hay activistas como Raiza Farmataro, también personal que ha venido trabajando este tema en el ámbito de la salud, como el grupo en el que está Mario Comeña, y estoy seguro también que el doctor Bachi ha estado en parte de esos esfuerzos. Así que hay algo que resolver en términos generales, a pesar de que existe un plan maestro para la atención al VIH, tuberculosis y malaria, que se ha diseñado incluso con participación del Ministerio de Salud, del Fondo Global. Todavía hay mucho que cubrir afuera, pero yo sí creo, y de nuevo por eso me parece que todos los esfuerzos que viene haciendo el equipo del observatorio a nivel nacional, con todo, es ir avanzando hacia que el hecho de tener acceso a tratamientos de todo tipo, a unos espacios no hacinados,
bien ventilados, a una alimentación adecuada, pues tenemos que avanzar hacia ese logro. Yo recuerdo en algún momento, estando con Humberto en una visita a una cárcel muy grande en Alemania, y cuando le preguntábamos al director precisamente sobre tratamientos, y él comentaba, ¿no?, cómo es que se estaba brindando atención a la población. Y le decíamos, pero hay algunas fallas. Y su pregunta fue, ¿y por qué tiene que haber fallas? No entiendo. No, no, bueno, si alguna vez no hay tratamiento y no le entregan, no, ya va, no entiendo. ¿Y por qué no va a haber tratamiento? No puede ser. No le cabía en la cabeza que nosotros pudiéramos pensar que un sistema penitenciario no puede proveer. Y allí, Carolina, es exactamente lo que tú dices y lo que siempre en lo que ha insistido siempre el observatorio. La sanción es la privación de libertad. Todo lo demás tiene que ser garantizado. Entonces, sabemos que es un camino largo, eh, y que hay que seguir impulsando pues todo tipo de esfuerzos para que se convierta otra vez en un derecho real el acceso a la salud en general para quienes están fuera y sin duda para quienes están pagando alguna sanción con la privación de libertad. Muchísimas gracias, Feliciano, y al doctor Bachi. Aquí hay una pregunta de Joana Marra, de Crónica 1, el cual nos indica, ¿se conocen casos de custodios contagiados de tuberculosis? Hola, Joana, gracias por estar acá. Mira, lamentablemente tenemos centros hacinados. Feliciano, ahorita la población, estamos hablando de 40.000 presos en centros penitenciarios, y en los calabozos debemos estar por alrededor de los 35.000, 34.000 detenidos. Entonces tenemos una población penitenciaria muy cercana a los 80.000, tanto en centros penitenciarios como en calabozos. Entonces, fíjate algo, Joana, la tuberculosis en los calabozos policiales, la capacidad general, media, por la infraestructura, estamos hablando que son comisarías donde deben estar las pequeñas 20 personas y las muy grandes 80. Por ejemplo, en la zona 7 de Caracas hay 1.000 presos y la capacidad son 160 personas. Imagínate el hacinamiento. En San Felipe, la capacidad de la comandancia es para 80 y hay 948 presos en la comandancia. Entonces, espacios como los baños, oficinas, han sido adaptados para tener presos allí. Y los presos, pues, duermen parados, y evidentemente los oficiales que están ahí, si hay tuberculosis, los oficiales tienen tuberculosis. Lo que pasa es que, bueno, no tendrán el síntoma, nosotros estamos todos vacunados, ahí lo dirá el doctor, pero todas las personas que están alrededor de estos recintos hacinados y trabajan allí, evidentemente tienen la tuberculosis. Una cosa es que tengan síntomas o no, pero ya nosotros hemos detectado que en las afueras de las cárceles hay tuberculosis. Entonces, los mismos familiares se han contagiado de tuberculosis. Lo que pasa es que, claro, el preso está muriendo por esto, porque está desnutrido, porque no recibe sol, porque tiene una serie de condiciones que tienen los centros penitenciarios que los están llevando a la muerte. Pero ya la tuberculosis creció. Una cosa es que no tengamos los síntomas, pues estamos vacunados. No sé cómo es ahí, está el doctor Bachi, que conoce más de eso, pero sí hemos contabilizado eso. Y sí hay custodios con tuberculosis, y sí hay policías con tuberculosis, y todas las personas que están alrededor, pues, en algún momento tenemos tuberculosis. Diga ahí el doctor si es así o yo estoy equivocadísima, porque no soy especialista en la materia, pero es que esto está creciendo. La situación de la tuberculosis es alarmante. Carolina, la protección que te da la vacuna del BCG es una protección parcial, sobre todo para disminuir los casos severos de meningitis y tuberculosis, pero no es una
una protección como la gente pensaría con otras enfermedades, en lo cual la vacunación les garantiza que no van a tener tuberculosis. Depende de muchos factores, pero no es una protección. El hacinamiento, como tú dijiste, no solo de los presos, sino de todo el conjunto de población, inclusive de los familiares, están expuestos a la tuberculosis, porque es imposible con esos números que tú me diste de hacinamiento que un paciente con tuberculosis no contagia al grupo de esos que me dijiste, que están muchos en un solo cuarto. Entonces, esto es realmente algo que está en crecimiento y hay que llamar la atención de que esto no se quede aquí. Si la situación general de desnutrición, pobreza, hacinamiento de las cárceles aumenta, esta curva ascendente va a seguir hasta llegar a niveles muy preocupantes y hasta de epidémicos. Ok, muchas gracias, doctor. Acá hay otra pregunta que indica, las denuncias debido a la cantidad de presos enfermos en los penales en comparación con el año pasado han aumentado este año en OVP. Sí, de verdad que las denuncias y la desesperación de los familiares, porque fíjate, hasta el 13 de marzo ellos vieron a su ser querido. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, no supieron de él. Si esa persona estaba enferma en marzo, todos estos meses esas personas han estado muy preocupadas, y a veces han recibido una que otra llamada de ese ser querido: me siento mal, tengo hambre, me estoy muriendo. Y sí, esto es a diario. Y no, todos los coordinadores de OVP a nivel nacional reciben denuncias, reciben llamados de desesperación de estas madres, de estas hijas, de estas hermanas, de estos papás, muy preocupados. Yo hoy tengo que decir algo que nos afectó tanto a Beatriz y a mí, el caso de un muchacho que fue objeto de un beneficio de estos que llaman régimen de confianza tutelado, de ahí de Lara. Ese muchacho estuvo 2 días en las afueras del centro penitenciario porque no podía caminar, porque la desnutrición no podía, tenía los pies hinchados. Luego fue llevado al hospital, en el hospital lo hidrataron, a los 2 días lo sacaron y estaba con su papá en la acera. Este muchacho provenía de Valencia y bueno, el observatorio con una ayuda, pudimos ayudarlo para trasladarlo de Barquisimeto a Valencia y realmente él no pudo superar esa situación y el muchacho murió el domingo. Desnutrición, tuberculosis, era impresionante y lo que más nos está llamando la atención, que estamos hablando de una población muy joven, porque estamos hablando en un grupo etario entre los 22 y los 30 años, personas que están muriendo muy, muy rápido. Entonces, están perdiendo un peso. Los familiares cuando los han visto, que han podido ir a la visita, y me comentó una ayer que ella lo dejó en marzo como con 60 kilos y ahorita lo vio como, me dice, yo no sé ni cuánto pesa porque no tiene músculo. Es decir, es la piel pegada al hueso. Entonces, los familiares están muy preocupados y están perdiendo el miedo. Eso, porque saben que ya me dice, o denuncio o mi hijo se va a morir, o mi hermano se va a morir, o el familiar, porque generalmente quienes van a las visitas, porque saben que en las cárceles está prohibida las visitas de hombres, entonces todas las que van a la visita son mujeres. Entonces, esas mujeres están desesperadas. O sea, no solamente se tienen que preocupar por comer ellas, por el gas, por la luz, sino que aparte tienen que hacer un mercado aparte para llevarle a ese ser querido que tienen detenido. Entonces, mira, la situación es grave, las denuncias vienen cada día más y uno se siente más impotente porque es que no puedes ayudar muy poco, porque realmente esto es una política de Estado, lo responsable es el Estado.
nosotros denunciamos, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, documentamos, levantamos, apoyamos, acompañamos. De verdad que estos meses han sido muy duros, tanto para estos familiares, igual para nosotros, y nos afecta igual. Las situaciones, uno quisiera tener una varita mágica y poder ayudar a todo el mundo, y lamentablemente no llegamos hasta allá porque los problemas son muy graves, muy profundos, y no podemos, pues. Llegamos y seguimos documentando y lo vamos a hacer y seguimos denunciando y seguimos trabajando porque es lo que nos toca. ¿Hay otra pregunta? Sí, hay varias, Carolina. De hecho, Wandor Dumont tiene la mano levantada, inclusive. Ajá. Está, no sé, tú me indicas, ¿te sigo las preguntas o le damos acceso a Wandor? Sí, sí, que pregunta. Ok. María. Sí, le acabo de dar acceso a su micrófono. Ok, Wander, gracias. Wander, te escuchamos. Wander. Adelante, Wandor. Ok. Bueno, mientras se incorpora Wandor, te digo esta pregunta. Aquí dice, los privados de libertad sin familiares se ven más afectados por estas enfermedades. En el contexto del COVID, que se ha suspendido muchas visitas, ¿ha habido un incremento de las mismas? Bueno, desde el momento que se hace una prohibición radical de las visitas, sin un protocolo para la atención de los privados de libertad, este, todo, todo esto colapsó. O sea, toda la situación en cárceles colapsó de una manera exponencial. ¿Por qué? No solamente tenemos las enfermedades físicas y estas patologías que como las hemos comentado. Ahora aparecieron situaciones de enfermedades asociadas a la tranquilidad mental, ansiedad, había, intentos de suicidio, una serie de situaciones que se estaban presentando, y nosotros solicitamos al Ministerio de Servicios Penitenciarios que por lo menos dieran oportunidad de que las personas supieran de su familia y a su vez los familiares supieran de ellos. ¿Qué pasa con la pandemia y con el problema de gasolina que tenemos en el país? Muchas personas están recluidas lejos de su grupo familiar. Probablemente antes iban una vez al mes y hacían la visita y llevaban todo. Ahora, con la situación esta, la poca movilidad, las semanas de confinamiento y otras, no, a la gente no le da tiempo, no van. Hay casos de una visita en El Dorado donde la señora vive en Mérida y el hijo lo tiene preso en El Dorado, en el estado Bolívar. Ella logró movilizarse y cuando logra movilizarse le dijeron que su hijo ya estaba muerto. Entonces, de verdad que perdió todo, perdió su dinero, perdió todo y ni siquiera sabía dónde estaba enterrado su hijo. Estas situaciones se están dando muy comunes y mientras más alejados estén las personas de su grupo familiar, pues más sufren, porque lamentablemente el Estado dejó a los hombros de la familia alimentación, medicina, vestido, calzado, todo lo que necesita una persona para permanecer en un centro de reclusión, se lo tiene que llevar la familia, porque el Estado no está dando nada, ni siquiera comida. Entonces, la situación es muy grave. En los calabozos policiales es peor. ¿Por qué? Porque los calabozos policiales no tienen partidas presupuestarias para la alimentación, entonces los que tienen que llevar la comida son los familiares.
¿Qué pasa? Se debería llevar tres porciones de alimentos, desayuno, almuerzo y cena. Entonces nada más llevan una sola. Dejan a las personas en una cola 3 y 4 horas. Entonces cuando ya van a entregar la comida está, está mal. Se dañó por efectos del sol y toda esta situación. Entonces ya cuando ingresa, y así están comiendo los presos, porque, y en la pandemia, pues entonces no estaban comiendo todos los días, sino 3 veces a la semana, una vez al día. Y lo que le podía llevar la familia. Si la familia no está cerca de la comisaría, pues no come. Entonces vive de la caridad de aquel preso que le pueda traer de ayer, o la familia hace contactos con alguien que viva cerca y entonces manda dinero para que le lleven la comida al preso. De verdad que mira, es que es un problema sistémico y es un problema social, es un problema económico, es un problema del sistema. Esto tiene que cambiar, porque lamentablemente siguen muriendo y nadie se compadece de esta situación y también estamos, como bien dice Feliciano, somos parte de la emergencia humanitaria compleja y es algo sistémico, todo está enfermo. Entonces tenemos que ir sanando todo este sistema poco a poco e iniciar y hacer un cambio, porque realmente seguiremos viendo muertos, las enfermedades, la desnutrición está haciendo estragos en la población penitenciaria y evidentemente la tuberculosis, que era una enfermedad erradicada en Venezuela, que es de fácil tratamiento, pero que no lo venden en la farmacia, sino que lo tiene que dar el Estado. El VIH, que ya las personas no tienen que morir por VIH, porque hay tratamiento. Entonces, los presos están muriendo presos por enfermedades que ya en la población en general pues no dan o ya tenemos como decir la, la estamos inmunes a estas cuestiones. Entonces, por eso es que nosotros nos alarma mucho que llegue el COVID a los centros penitenciarios. Claro, acá están dos preguntas. Wandor nos indica que tiene problemas con el micrófono, pero es de Wandor Dumont, es de 800 Noticias. Nos dice si podrían precisar la cifra de privados de libertad fallecidos por causa de salud en calabozos en Caracas. Ese detalle te lo debo, Wandor, porque ese es un trabajo que estamos haciendo en vista de que teníamos contabilizado 500 calabozos policiales y realmente ya vamos por 800 que están apareciendo sitios donde tienen a personas presas y que no son detectadas. Entonces, en Caracas, acuérdate que es el sitio en Venezuela que más calabozos tiene, porque tiene PNB en todas las parroquias, Policía Nacional Bolivariana. Tiene SEBIN, aquí hay 3, SEBIN El Helicoide, SEBIN Plaza Venezuela. Tiene DIGESIM, que tiene Boleíta. Tiene comandos de la Guardia Nacional. Tiene el FAES, tiene el DIEP, tiene el 6CPC. El 6CPC tiene vehículos. Entonces, realmente ahí la situación es grave, pero no hay tantos muertos por cuestiones de salud. Y acuérdate que hay la opacidad de la cifra. Entonces, estamos en esa investigación. Ojalá no nos oiga nadie, pero sí, porque la situación es muy grave por los niveles de hacinamiento en cada uno de estos y tiene que haber tuberculosis. Eso es innegable, porque yo visité hace 2 años la división de vehículos, donde ahí los detenidos eran los mismos funcionarios policiales que no están para cuidar presos, sino ellos son la policía científica, son para investigar, esto para esto, realmente estaban desbordados porque no había dónde mantener allí a los presos. Es que esa es la que está en el Rosal. Entonces, darte una cifra no te la puedo dar responsablemente porque no la tengo, y cuando la tenga, la haré pública. Okay. Acá esta pregunta va dirigida hacia el doctor Santiago.
indican acá, en el caso de las cárceles del estado Lara, a los presos por tuberculosis no les suministran su tratamiento, sino han sido diagnosticados en el Hospital Luis Gómez López de Barquisimeto. El problema es que los nuevos presos contagiados no son trasladados a este centro asistencial y no reciben su tratamiento. Y la pregunta es, ¿qué le espera a un preso contagiado por tuberculosis cuando no tiene una buena alimentación y cuando no tiene un tratamiento? Ajá. Bueno, la evolución natural de la enfermedad, que es muy variable dependiendo de cada uno, dependiendo de sus condiciones, de nutrición, etcétera. Pero la tuberculosis no tratada es una enfermedad que puede ser mortal y puede provocar también que se enfermen los que están alrededor y también ellos fallecer. Es muy variable. Fíjate que una de las cosas que nosotros vimos es que el porcentaje de fallecidos por tuberculosis fue superior a la violencia. O sea que un privado que no reciba, que no se haga un diagnóstico, o si se hace se hace un diagnóstico, no recibe su tratamiento adecuado, lo que le queda es esperar la evolución natural de la enfermedad, que es muy variable, pero que puede llegar como hemos visto en estos números, a la muerte. Ok, muchas gracias, doctor. Acá, pues, muchas gracias a Nairobi, que nos indica acá, pues, que un excelente trabajo de todo el equipo de OVP. Acá también nos comenta Ladis Herrara que la entrega del tratamiento, la entrega del tratamiento es autolimitada. La tuberculosis por sí misma es una patología crónica por sus características y difícil lograr su mejoría, lo que dificulta el tratamiento completo por el lapso de tiempo y la continuidad de la dosis de su medicación. Más que todo es un comentario de Laidis Herrara. Acá Geraldine nos indica que mediante qué modalidad están ustedes en Lara para la atención de estos casos, o sea, cómo operan. Bueno, me va a tomar la atribución de responderte, Geraldine. En cada estado, en 13 específicamente, existen coordinadores, los cuales pues se encargan o nos encargamos de monitorear la situación en el estado. Igualmente, pues puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes y con mucho gusto, pues, porque más adelante me preguntas que si existiera alguien que quisiese colaborar, ¿cómo se podría hacerlo? Bueno, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, @ovprisiones, tanto en Twitter como en Instagram, pues, y por allí pues hacemos el enlace. Bueno, María Belia nos da sus felicitaciones, excelente contenido informativo y sobre las violaciones de derechos humanos de los privados de libertad. El ponente Feliciano Reina, pues por una urgencia se tuvo que desconectar, pero pues quedando sumamente atento y agradecido pues por esta actividad. Y bueno, Carolina, hasta los momentos ya leímos todas las preguntas. De verdad que estamos muy complacidos de su participación. Es para nosotros dar a conocer este tipo de situación y los trabajos de investigación que vamos realizando. Les repito, pueden descargar nuestro informe temático en nuestra página web www.ovprisiones.com y pues a su vez estar pendiente de nuestras redes sociales, ya que para la próxima semana está pautado una rueda de prensa. Carolina. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Yo ofrezco las disculpas a nombre de Feliciano, tuvo una emergencia familiar y hubo de retirarse. Gracias de verdad por acompañarnos. Santiago es un gran colaborador del observatorio, un amigo de muchos años y de verdad que muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás ahorita en la guardia de emergencia del COVID y regalarnos estos minutos, lo apreciamos muchísimo.
tu sapiencia, tu sabiduría con esta, y la forma, tu sensibilidad, porque no todos los médicos tienen sensibilidad en este tema, y nosotros tenemos que resaltar ese plus en ti y en los que te acompañan, porque sabemos que no es un tema fácil, ni es agradable, ni es común. Y realmente nosotros recibe del observatorio nuestro abrazo virtual, nuestras felicitaciones y súper agradecidos que estamos por habernos acompañado en este trabajo, que esperemos que vayan más, porque aunque quisiéramos que no hubiera más, porque para que esta situación no siga pasando, pero bueno, siempre estarás aquí con nosotros y muchísimas gracias a las personas que tuvieron a bien dedicarnos un tiempo para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por seguir apoyando el trabajo del observatorio. Gracias por cada vez que los llamamos estar ahí. Nuestro equipo de investigadores, Raiza, Beatriz, Darlene, Tatiana, no quiero nombrarlas a todas, por Luis Manuel en Bolívar, Luis en Sucre, Carlos en el Zulia. De verdad que muchísimas gracias. Con ustedes de verdad hubo el plus, Viexa en Apure también. También escribieron este informe. Gracias a ellos de verdad que pudimos tener toda esta data. Judy de Mérida, que hace un trabajo increíble en todo esto. Y muchísimas gracias a todos. De verdad que, y eso sí, espero que nos acompañen la semana que viene, que vamos a presentar la cifra de lo que va del 2020. Y vamos a precisar con cifras. Santiago, muchísimas gracias, un beso inmenso. Y bueno, Beatriz, te dejo para que nos despidas. Un abrazo. No, sí, yo siempre muy complacida. Realmente fue una actividad bastante nutrida y sin duda alguna su pericia pues la plasmó en cada palabra que hoy nos pudo compartir, y por supuesto pues igualmente lo pueden descargar nuestro informe, repito, en nuestra página web ovprisiones.com. Y bueno, agradecidos por toda su asistencia. Muchísimas gracias y bueno, estén pendientes en nuestras redes sociales por Twitter e Instagram, @ovprisiones, que por allí pues les estaremos informando de nuestra próxima rueda de prensa. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Gracias a todos.